El viento helado de Santiago azotaba las hojas secas contra la fachada de la librería Neruda, casi susurrando secretos entre las grietas de la vieja madera. Adentro, Mariana, una joven con la mirada perdida entre pilas de libros, sentía el peso de la herencia familiar aplastándola. La abuela, Isabel, con los ojos nublados por la enfermedad de Alzheimer, repetía insistentemente un nombre: Javier. Un nombre que resonaba en Mariana como un fantasma, tan presente como misterioso. Pero fue un diario antiguo, escondido en el fondo de un baúl, lo que revelaría la verdad sobre esa promesa olvidada, enterrada bajo los escombros de un pasado doloroso. Un pasado que, de repente, se convertía en presente y amenazante. El olor a papel viejo y moho era tan familiar a Mariana como el propio latido de su corazón. La librería Neruda, la librería familiar, era un laberinto de historias, un tesoro polvoriento que, desafortunadamente, nadie parecía querer leer más. Los estantes, repletos de libros que parecían susurrar historias olvidadas, testimoniaban el silencio creciente de la tienda, un silencio que reflejaba la confusión creciente en la mente de su abuela, Isabel. Isabel, con sus 75 años y los ojos velados por la niebla del Alzheimer, vivía en un mundo de fragmentos, de recuerdos destrozados y nombres perdidos en el tiempo. Un nombre, principalmente, insistía en emerger de sus labios: Javier. Para Mariana era solo un eco, un sonido sin sentido, un murmullo perdido en el torbellino de sus propios problemas. La librería estaba quebrando, las cuentas se acumulaban, y el peso de la responsabilidad por Isabel la sofocaba. La rutina de Mariana era monótona y melancólica: despertar temprano, preparar un té débil para la abuela, intentar descifrar los sonidos incomprensibles que escapaban de los labios de Isabel, correr a la librería y enfrentar un día de ventas casi siempre frustrante. Por la noche, el cansancio la alcanzaba como una ola, y solo el sueño ofrecía un breve alivio. Apenas tenía tiempo para pensar en su propio futuro, en sus sueños frustrados de escritora, en su propia soledad. La vida parecía haberse convertido en una infinita repetición de tareas sin gracia, sin colores, sin esperanza. Un día, mientras ordenaba las cosas de la abuela, buscando algo para distraer a Isabel, Mariana se encontró con un viejo baúl de madera oscura, apoyado en un rincón olvidado del cuarto. El baúl tenía un cierre oxidado, la madera desgastada por el tiempo. Mariana dudó, casi desistió de abrirlo, pero algo le decía que guardaba un secreto. Con un esfuerzo, logró abrir el baúl y encontró algunas ropas viejas, algunas fotos descoloridas y un pequeño diario, escondido en un doble fondo. El diario era de cuero, con las páginas amarillentas, el olor a tiempo impregnado en cada hoja. Curiosa, Mariana comenzó a leer. Las letras elegantes, escritas con una caligrafía firme y segura, pertenecían a Isabel, pero a la Isabel de 1972. No a la abuela frágil y perdida, sino a una joven vibrante, de apenas 20 años, llena de vida y convicciones. El diario era un testimonio del Chile de entonces, un país al borde del cambio, cargado de esperanza y de miedo, en la era de Salvador Allende. La Isabel del diario respiraba la atmósfera revolucionaria de Santiago, participaba en mítines y cantaba las canciones de la nueva canción chilena. Se describía como una estudiante de sociología, apasionada por la poesía y el activismo político, una joven que soñaba con un futuro mejor, un Chile más justo. Pero, además de la descripción de su militancia política, había algo más, algo profundo y apasionado, un amor intenso por un joven llamado Javier. Javier, un chico carismático, con una guitarra siempre al hombro, apasionado por la música y la lucha por la justicia social. Un líder estudiantil, cuya presencia vibrante llenaba las páginas del diario. El amor de Isabel y Javier florecía en medio de debates acalorados, mítines inflamados y serenatas románticas bajo el cielo estrellado de Santiago. El diario pintaba un retrato vívido de un amor joven, vibrante y lleno de promesa. Un amor amenazado por las fuerzas oscuras de un país a punto de sumergirse en la oscuridad. Mariana leyó cada palabra como si fuera una llave que abría una puerta a un pasado desconocido y aterrador. El diario relataba los días tensos que precedieron al golpe militar del 11 de septiembre de 1973. Los encuentros clandestinos, los susurros, el miedo constante,
la sombra de la represión flotando sobre cada encuentro, cada palabra escrita. Leía sobre la creciente angustia de Isabel, el miedo a la prisión, la amenaza inminente, la incertidumbre del futuro. Y, entonces, la tragedia, el golpe, la brutalidad de la represión, la desaparición de Javier, el silencio que cayó sobre la vida de Isabel, un silencio tan profundo y denso como el olor a moho en la librería Neruda. En el diario, Isabel describía a Javier con palabras apasionadas, hablando de sus sueños, de sus planes para el futuro, de una promesa que él le hizo, una promesa que resonaba a través del tiempo y venía como un susurro angustiado de los labios de Isabel en el presente. «Volveré siempre», había escrito Javier en una de las últimas páginas, con la caligrafía aún firme, pero ahora con el peso de la urgencia y el miedo. Mientras Mariana leía, la imagen nebulosa de su abuela comenzó a tomar forma, colores. Isabel dejaba de ser una anciana confusa para transformarse en una joven idealista, apasionada y valiente. La joven que escribía en el diario, tan distante y cercana al mismo tiempo, desafiaba a Mariana a descifrar la promesa de Javier, el misterio de su desaparición y el peso de los silencios que se extendieron por casi medio siglo. La búsqueda de la verdad sobre Javier era, ahora, más que una curiosidad. Era una misión que podría esclarecer el pasado oscuro y doloroso de su propia familia. Mariana entendía, ahora, la razón de esas palabras repetidas, de ese nombre que acechaba el presente, Javier, y sentía, en el alma, el peso de las promesas hechas y quebradas. La lectura del diario se convirtió en una obsesión para Mariana. Las noches se volvieron demasiado cortas para absorber la historia de Isabel y Javier, un romance que floreció bajo el cielo de Santiago, bajo la promesa de un Chile libre y justo, pero que fue brutalmente cegado por el golpe militar. Las palabras de Isabel, escritas con una tinta que parecía sangrar a través de las páginas amarillentas, revelaban una pasión avasalladora, un amor que trascendía las barreras políticas y sociales de la época. Javier era descrito como un ángel, un revolucionario, un músico talentoso con una sonrisa que iluminaba la vida de Isabel. Sus canciones, cantadas en protesta contra la opresión, resonaban en la mente de Mariana, mezclándose con el silencio pesado de la librería. Con cada página leída, Mariana sentía un apretón en el pecho. Acompañaba los encuentros clandestinos de la pareja, el miedo en los ojos de Isabel ante la creciente represión, los susurros apasionados compartidos en medio del peligro. El diario no era solo un registro de un romance prohibido, era un retrato vívido de la época, con sus alegrías y sus tragedias, sus sueños y sus pesadillas. Las canciones de Víctor Jara, citadas en diversos pasajes, parecían cobrar vida, como si Mariana pudiera oírlas reverberar por los pasillos de la librería. La música, antes un fondo sonoro para los encuentros apasionados, ahora se transformaba en un lamento, una banda sonora para el dolor y la pérdida. La historia de Javier se volvía cada vez más intrigante. Era un líder estudiantil, un artista comprometido, un hombre que dedicó su vida a la lucha por un Chile más justo. Su desaparición, relatada de forma lacónica, pero cargada de dolor, era un nudo que Mariana sentía la necesidad urgente de desatar. Había una laguna, un silencio ensordecedor después de la descripción del último encuentro de la pareja, antes del golpe. Isabel dejaba de escribir por algún tiempo, y el diario cambiaba de tono, de un rojo apasionado a un gris de luto y desesperación. Mariana percibió, entonces, que el diario no contenía solo los recuerdos de Isabel, sino también pistas cruciales sobre el paradero de Javier. Comenzó a notar pequeños detalles, fragmentos de información, códigos casi invisibles a los ojos de un lector casual, pero que para ella, sumergida en la historia, se transformaban en importantes pistas. Direcciones, nombres de calles, menciones a lugares específicos en Santiago. Cada detalle era como una miga de pan, guiándola en una búsqueda por la verdad, por un pasado oculto, por un amor perdido y una promesa jamás cumplida. La sombra del régimen militar cubría las últimas páginas del diario como una niebla opresiva. Los relatos de Isabel, inicialmente llenos de pasión y alegría, gradualmente se transformaban en un relato de miedo y desesperación, de una vida acechada por el silencio impuesto por la dictadura. La ausencia de Javier era un agujero negro que tragaba la esperanza y la felicidad de Isabel, dejándola flotando en un mar de angustia e incertidumbre.
La promesa de regreso de Javier resonaba en sus palabras como un mantra, un estribillo doloroso que resonaba también en el presente, en los murmullos delirantes de su abuela. Mariana comenzaba a entender el peso de las promesas. No solo la promesa de Javier, sino las promesas silenciosas que su propia familia había hecho. Las promesas enterradas bajo los escombros del pasado, las promesas que habían silenciado por décadas. La quiebra inminente de la librería, la enfermedad de Isabel, el peso de la historia familiar, todo se unía en un torbellino de emociones conflictivas. No solo luchaba por salvar la librería, sino también por salvar los recuerdos de su abuela. Y, quién sabe, el alma de su propia familia, aún envuelta por las sombras del pasado. La búsqueda de Javier se transformaba, entonces, en una búsqueda por sí misma, por sus raíces, por una comprensión más profunda de la historia de su país y de su familia. Y con cada pista encontrada en el diario, con cada palabra descifrada, Mariana se sentía más cerca de un pasado que, paradójicamente, se presentaba más presente que nunca. El último registro en el diario de Isabel terminaba abruptamente, con una frase inconclusa, interrumpida por un rasgón violento en el papel. La tinta, descolorida por el tiempo, parecía aún llorar la angustia de la joven Isabel. Mariana sintió un nudo en la garganta, la respiración atrapada en el pecho. Esa frase interrumpida era como un grito silencioso, un llamado desesperado que resonaba a través de las décadas. Era allí, en ese rasgón, en ese silencio abrupto, que sintió el peso real del pasado caer sobre sus hombros. Ya no era solo la historia de la abuela, sino la historia de su propia familia, de su propia nación, una historia marcada por la violencia, por la opresión y por el miedo. El diario no proporcionaba respuestas, solo más preguntas. Pero había algo más allí, algo que Mariana solo había percibido ahora. Un pequeño trozo de papel, suelto dentro de la tapa del diario, doblado con cuidado casi imperceptible. Era una fotografía, descolorida y agrietada, casi ilegible. Con delicadeza, Mariana desdobló el papel antiguo, revelando una imagen que heló su sangre en las venas. Era una foto de Javier, joven y sonriente, con la guitarra en la mano, en una plaza de Santiago. Pero había algo más en la foto, casi imperceptible a primera vista. Detrás de Javier, en segundo plano, casi escondido por la sombra, Mariana reconoció un edificio familiar, un edificio que veía todos los días. La foto fue tomada en la Plaza de Armas, frente a la Catedral Metropolitana. Un escalofrío recorrió su espalda. Ese no era solo un escenario de fondo, sino un detalle crucial. Saltó de la silla, el diario olvidado en sus manos. Su mente trabajaba a mil, uniendo las piezas del rompecabezas. La plaza, la catedral y la librería. La librería Neruda estaba exactamente al otro lado de la plaza, escondida en un callejón encantador. Y si la foto fuera un mensaje, un código escondido a plena vista, Mariana corrió hacia la ventana de la librería, el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Allí estaba la Plaza de Armas, la catedral imponente, la foto de Javier resonando en su memoria. Entonces percibió algo que la dejó sin aliento. Una pequeña ventana, casi invisible detrás de una pila de libros antiguos, en un rincón de la librería. Una ventana que daba exactamente a la Plaza de Armas, al mismo ángulo de la foto. Era como si el pasado le estuviera susurrando, a través de una foto, a través de la arquitectura de Santiago, a través del tiempo. Se apresuró hacia el rincón de la librería, apartando los libros antiguos y polvorientos. Allí estaba la ventana, pequeña y olvidada, cubierta de polvo y telarañas. Limpiando el polvo, miró a través de ella. La plaza estaba exactamente como en la foto. La catedral imponente, los árboles centenarios, el flujo de personas. Pero había algo más, algo escondido en la vista panorámica de la plaza, algo que solo ella podía ver, algo que solo alguien en esa misma posición y en ese mismo ángulo podría notar. Un pequeño detalle casi invisible, en el techo de un edificio, una pequeña inscripción, casi borrada por el tiempo. Javier. Las lágrimas rodaron por el rostro de Mariana, lágrimas de alivio y de terror. Javier estaba más cerca de lo que jamás había imaginado. Pero la inscripción no estaba en el techo de un edificio cualquiera. Estaba en el edificio junto a la librería, en el edificio actualmente ocupado por la sede de la Dirección Nacional del Instituto de Memoria y Derechos Humanos.
el lugar donde se investigaban los crímenes de la dictadura, donde se preservaban documentos e historias de desaparecidos. La promesa de Javier no era una simple frase romántica, era un código, un mensaje cifrado, una pista dejada para Isabel, un mensaje que había permanecido oculto por casi 50 años, a la espera de alguien que supiera descifrarlo. Y ahora, la descifración de ese mensaje revelaba no solo el paradero de Javier, sino también la terrible verdad que su familia había guardado durante tanto tiempo. Una verdad que unía el pasado al presente, la memoria a la lucha por la justicia, el amor a la resiliencia de un pueblo que enfrentó una de las épocas más oscuras de su historia. El peso de las promesas era demasiado pesado para que Mariana lo soportara sola. Sabía, en ese instante, que no estaba sola en esa búsqueda. Necesitaría enfrentar el peso del pasado, no para enterrarlo, sino para exhumarlo, para dar voz a los silencios, para dar nombre a sus miedos. Y comenzaría por Javier. El descubrimiento de la inscripción en el edificio junto a la librería, casi imperceptible, la dejó sin aliento. La inscripción Javier, casi borrada por el tiempo, era más que un nombre. Era un grito silencioso, un llamado del pasado, un eslabón perdido entre la abuela perdida en la niebla del Alzheimer y la nieta decidida a desentrañar los secretos familiares. Mariana supo, en ese instante, que la búsqueda de Javier no era solo una aventura para desentrañar un antiguo romance, sino un viaje para confrontar la sombra de la dictadura que aún se cernía sobre Chile. Era un viaje que la llevaría al corazón del Instituto de Memoria y Derechos Humanos, un lugar repleto de archivos, de testimonios, de documentos que podrían revelar la verdad sobre la desaparición de Javier y el precio que su familia pagó por mantener el silencio durante todos esos años. El peso de la historia, el peso de las promesas, caía sobre ella como una avalancha. Pero a medida que Mariana se acercaba a la verdad sobre Javier, otro secreto, aún más sombrío, comenzaba a desentrañarse. En el fondo del baúl, entre los objetos olvidados, había un pequeño sobre, escondido junto al diario, el sobre manchado, casi destruido por la humedad. La duda era palpable, pero la curiosidad la impulsaba. Con manos temblorosas lo abrió. Adentro no había cartas de amor o notas apasionadas, sino una única fotografía, esta vez en blanco y negro, descolorida por el tiempo, casi ilegible. La imagen estaba borrosa, pero Mariana logró reconocer algunos detalles. Un grupo de personas, rostros pálidos y asustados, alrededor de un coche negro, en un lugar sombrío y aislado. Y entre esas figuras, un rostro familiar, el rostro de su padre, joven, delgado, con una expresión de miedo que heló la sangre de Mariana. Estaba junto a Javier, pero también junto a una figura encapuchada, cuya identidad era imposible de discernir. Sin embargo, sobre el brazo de la figura encapuchada era posible distinguir una pequeña marca, un tatuaje en forma de serpiente. Una serpiente familiar, igual a un símbolo que Mariana recordaba haber visto en algún lugar, pero que ahora escapaba a su memoria. Era un nuevo misterio que se abría, aún más aterrador que la búsqueda de Javier. Un misterio que ligaba a su padre directamente a la desaparición de Javier, y que la obligaba a confrontarse, no solo con el pasado oscuro de su familia, sino con una terrible posibilidad, la participación de su propio padre en eventos relacionados con el golpe militar. La promesa de Javier se volvía secundaria ante una nueva, siniestra amenaza. El peso de las promesas ahora se multiplicaba. ¿Qué sabía su padre? ¿Qué papel había desempeñado en la historia oscura que se desarrollaba ante sus ojos? ¿Y ese tatuaje de serpiente? ¿Qué significaba? La respuesta, Mariana sabía, estaba enterrada en los silencios de su familia, bajo la capa de polvo y olvido de la librería Neruda, y bajo la pesada sombra del pasado. Y el silencio de su familia, Mariana ahora percibía, era, en realidad, el eco ensordecedor de las promesas rotas. La promesa de amor de Javier y la promesa de silencio de la propia familia.